AFA unen, donde hay desde centro derecha a centro izquierda, y Wiener sería la representación del centro izquierda. Sin duda que muchos argentinos de izquierda estamos a la expectativa de un dirigente de corte socialista muy progresista. No solamente nos garantice que es capaz de pactos, que es capaz de hacer pactos para gobernar, que es capaz de sentarse con un sindicato opositor y dialogar con el sindicato, que es capaz de sentarse con los empresarios y dialogar con los empresarios, sino que también sepa partir, sepa definir conflicto y partir. En determinado momento es necesario partir, es decir, yo soy diferente de todos. No es que yo soy el mejor de todos, sino yo soy diferente de todos. El tiempo dirá si soy el mejor. Lo que yo estoy convencido es que soy diferente. Entonces eso es lo que pensamos de un dirigente, lo que yo pienso de un dirigente socialista y progresista, que sea radicalmente progresista. Porque hay una zona que tiene que ser suya. A ver, cuando nosotros decimos el peronismo tiene un piso en el 23% de los votos, es porque es una zona que es del justicialismo. Hay una zona que tiene que ser de la izquierda. Lo vemos en España, pierden y pierden y pierden los socialistas, pero les queda un 15 y les queda Andalucía, tienen un piso al cual volver. Bueno, uno podría decir, el Partido Socialista tiene Santa Fe, pero no me parece que sea el piso, la roca histórica que es Andalucía para el Partido Socialista Español. O sea que eso se construye también en la idea de yo no soy el mejor, el que mejor va a gestionar, sino también yo soy diferente a todos. A mí me tienen que elegir porque soy diferente a todos. Esa convicción está en el político que gana. Yo creo que esa convicción la tuvo Menem y la tuvo Alfonsín. Sin duda no la tuvo de la Rúa. Sin duda no la tuvo de la Rúa. Pero dos que ganaron fueron elegidos en base a eso. A mí me eligen porque yo traigo algo que es diferente. A mí me gusta decir que no quiero acuerdos livianitos, ni quiero acuerdos blandos. Es decir, que nos sentemos todos y digamos que queremos una educación de calidad o una sociedad de conocimiento. ¿Quién va a ser tan cínico para decir no? Yo por el contrario no quiero una sociedad de conocimiento, no quiero una educación de calidad y los hospitales cuanto peor estén mejor. No es eso. Nadie lo va a decir, nadie lo cree verdaderamente. La cuestión es quién paga eso cuando vos tenés que verlo a nivel nacional. Ahí empieza el conflicto. Vos podés montar 300 comisiones económicas y sociales, 300 mesas de discusión de sindicatos con capitalistas, todo lo que vos quieras podés hacerlo, pero en el momento en que vos tenés que decir esto que usted tiene va a ser transferido en un 30, 40 o 50% a estos otros, ahí tenés conflicto. Porque el Partido Radical no es de ahora, que tiene dos tradiciones por lo menos. Tiene la tradición del programa de Avellaneda, que es una tradición progresista, claramente progresista. Tiene la tradición del sueño de Raúl Alfonsín, que pueden los radicales honrar u olvidar. Su fantasía política era la conversión de su partido, que él en ese momento dirigía muy firmemente, en un partido de corte socialdemócrata, y ya eran observadores en la Segunda Internacional. Si el Partido Radical va a tomar esa tradición que comienza en el programa de Avellaneda y sigue con el dirigente que lo llevó a la victoria, si va a hacer eso, es algo que yo no puedo decir. Lo ignoro. Gobernador honesto y ordenado no necesariamente es una tradición de centro-izquierda, puede ser una tradición de centro, puede ser una tradición que no necesariamente nos lleva a la centro-izquierda. Claro, en la Argentina gobierno honesto y ordenado sería una tradición de carácter tan revolucionario respecto de lo que hemos vivido de los 90 en adelante que podría llegar a parecer casi una consigna extrema. Y yo diría que un frente de centro-izquierda por lo menos tiene que ser muy claro, muy preciso en dos cuestiones. La primera es la cuestión del Estado. El Estado no es un suplemento a lo que el mercado produce en una sociedad, por el contrario. Entonces el Estado es activo, es organizador, es interventor, incluso en algunas áreas puede llegar a ser productor. Entonces esto es lo primero que, si uno no define
realmente con enorme precisión cuáles son las áreas de intervención del Estado, va a ser difícil que pueda ser creíble como alternativa de centro-izquierda. La otra cuestión es la cuestión impositiva. Eso, la redistribución no se hace vía planes sociales. La redistribución se hace vía servicios del Estado que tienen que ser financiados con impuestos, sin duda, y también por la vía material de que algunos paguen menos impuestos y otros paguen más impuestos. Esos impuestos tienen que ser pagados fundamentalmente no por los que reciben los servicios, que son los que pagan el IVA, sino por los que pagan ganancias y los demás impuestos. La reforma impositiva es algo que un partido de centro-izquierda no solamente tiene que mencionar, y creo que la menciona muy poco por el momento, un frente de centro-izquierda, no solamente tiene que mencionar, sino tiene que dejar claro qué va a pasar con el IVA para los sectores que tengan tales ingresos y no cuáles, qué va a pasar para el IVA para la canasta básica de alimentos y sobre todo qué va a pasar con los índices del impuesto a ganancias. Y además, ¿quiénes van a pagar impuesto a ganancias y sobre qué se va a pagar impuesto a ganancias? Por supuesto, yo estoy en desacuerdo con la frase de Moyano de que el salario no es ganancia. El salario es ganancia. Un salario de 40.000 pesos es algo que tiene que pagar un impuesto a las ganancias. En cualquier lugar de la tierra lo paga. Ahora, esos índices tienen que ser revistos. Esa tradición y ese presente también lo que pide es una mirada más allá del horizonte del presente, en un horizonte que tenga algunos valores que funcionen como deseos. El valor que yo creo que funciona como deseo es la igualdad. No la equidad, sino la igualdad. No sé si se va a realizar en esta tierra. Tampoco sé si existe Dios, soy atea, o sea que no sé si se va a realizar en esta tierra. Lo que yo digo es, tenemos que pensar que lo que nos mueve es ese horizonte de igualdad. No que más o menos los pobres coman, más o menos los pobres se eduquen y más o menos tengan salud, o incluso tengan muy buena salud y muy buena educación, sino que vayamos a una sociedad de iguales. Toda actividad política necesita un horizonte de utopía. Es lo mismo cuando decimos la República y las instituciones. No funcionan como en un tratado de Montesquieu. Ni aún en los países cuyo funcionamiento institucional más valoramos. La división de los poderes, la perfección y la transparencia de las instituciones es el horizonte hacia el cual todo gobierno y todo Estado se encamina para poder llegar a adquirir un grado tolerable o admirable de transparencia. Tiene que tener ese horizonte casi irrealizable, que es como un cristal. Ahí está refractado todo. Los primeros 5 años de este gobierno, y me parece que eso es lo que uno puede tomar como lo que la Argentina avanzó. Es decir, salió de una gigantesca crisis económica, empezó un proceso de desendeudamiento y sobre todo puso a la política, no a la manera que dicen los kirchneristas, que revivió la política, etcétera, sino que puso a la política como organización de los conflictos sociales. En cuanto a los derechos humanos, yo creo que se ganó y se perdió. Se ganó porque se reabrieron los juicios y se hicieron muchos otros juicios, y se perdió porque se cooptaron a las organizaciones de derechos humanos, excepto algunas muy pequeñas que pueden quedar, como la que preside Nora Cortiñas o la de Pérez Esquivel, que siempre fue más amplia que la cuestión de los desaparecidos. Se cooptó el corazón simbólico de los derechos humanos, se cooptó sobre todo a Carlotto. Yo creo que Bonafini hace más política. Por un lado, esas organizaciones deberían haber expandido su campo de trabajo en derechos humanos, no lo hicieron, se dedicaron exclusivamente a la memoria. Y por otro lado, una organización de la sociedad civil es realmente negativo y es realmente un retroceso que sea cooptada por un gobierno o por un partido político. Infinidad de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, como son las que conciernen a los pueblos originarios, a las minorías más abandonadas de este país, no fueron tocadas y los organismos fueron cooptados. Personalmente pienso que Cristina Kirchner se va a quedar con aquel que pueda ganar las elecciones en el PJ y que le garantice impunidad. Eso, gane las elecciones en PJ y le garantice impunidad a ella y a un grupo, digamos, político que la rodea, y que de ser tocado ese grupo político se podría rápidamente llegar a ella. Es decir, alguien que en el PJ
le garantice que ella puede ir al Parlasur o a algún organismo internacional, y que además quienes pueden llegar, quienes pueden tener vínculos con ella que sean investigables, no sean investigados, dado que cualquier investigación podría bajo otro gobierno prosperar más rápidamente o prosperar rápidamente. Entonces yo no sé qué va a decidir Cristina finalmente, si no es eso, es decir, bueno, la realidad que le toca. Preferirá que fuera Randazzo o que no sé, pero una cosa es lo que prefiere, y ya ahora ella puede manejar relativamente mucho menos de lo que cree y de lo que manejó antes y de lo que cree manejar en este momento. Carta abierta mucho más lejos de la política, porque hay que decir que ninguno de ellos está cerca de la política. Si por política entendemos la gestión de estos conflictos cotidianos con el Partido Justicialista, fuera del Partido Justicialista, con el Frente para la Victoria, etcétera, digamos, si por política entendemos esto, lo que hace Sabatella, para poner un nombre, Carta abierta está mucho más lejos de la política de Sabatella. No me parece bueno lo que hace Sabatella, pero lo que digo es que Sabatella está mucho más cerca de la política, sus movidas han sido políticas. Y fue durante el periodo desde que se fundó, desde el 2008, 2009, fue un lugar que funcionó en parte como un gran campo de esparcimiento ideológico de aquellos que habían sido derrotados en los años 70, digamos. No de los combatientes, sino de esa periferia intelectual que confió en la radicalización de los años 70 y fue derrotada. Por supuesto que uno podría después señalar personas que sí vienen del núcleo duro de la radicalización de los 70. Sin duda Josami, indiscutiblemente. Pero también Horacio González, indiscutiblemente. Entonces, hay en Carta Abierta dirigentes que vienen de ese núcleo duro. Pero no todo eso es Carta Abierta, y no sé cuánto se va a mantener alrededor si se deshace ese lugar de encuentro, digamos. Es un núcleo que viene de la experiencia setentista, que quiere reinterpretarla, es decir, que no hizo el esfuerzo que hicieron otros de la experiencia setentista, de decir, nos hemos equivocado, pensemos todo de nuevo. Tampoco uno podría decir que este gobierno les dio una visibilidad extrema. Kirchner fue una vez, la presidenta no fue nunca, porque obviamente ella no considera que debe recibir discursos de ningún intelectual, dado que se considera la cumbre de los intelectuales. Por tanto, uno no podría decir que todo lo que tienen se lo dio este gobierno, sino más bien se lo dio la coincidencia con lo que este gobierno prometió y los deseos que esta generación de militantes y de periferia, no solamente de militantes y periferia, encontró en este gobierno. Me parece secundario que se hayan reunido en la Biblioteca Nacional. Yo estoy segura de que fundamos un Carta semiabierta o recontraabierta, y también uno podría ir a reunirse en la Biblioteca Nacional con la dirección que hace Horacio González. El nombre de la Secretaría supongo que es de las cosas que Foster más debe despreciar intelectualmente, lo conozco muy bien. Alguien que es un adorniano benjaminiano, que piensa que la totalización es ya imposible en este mundo, que no se puede totalizar, que con Benjamin sigue una estética y una filosofía del fragmento, que ha escrito sobre Benjamin, que es alguien que ni siquiera pudo terminar sus libros fundamentales porque su resistencia a la totalización era tal. Bueno, esa persona no puede sino sentir como un escarnio que la secretaría que va a ocupar se llame de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, no por pensamiento nacional, por coordinación estratégica. Es ese el concepto que es completamente ajeno a la mentalidad de Foster. Es casi una burla respecto del pasado filosófico de Foster, que comparto muchas hebras de ese pasado filosófico. El benjaminismo, el conocimiento de la Escuela de Frankfurt, etc. Yo comparto muchas hebras, o sea, digo, es casi paródico. Si a mí me dijeran que Foster, ya hace 10 años me hubieran dicho que Foster iba a dirigir algo que se llamara Coordinación Estratégica, yo diría, no, está en contra de sus principios filosóficos fundamentales.
Si me dijera estallido y constelación de las ideas nacionales, yo diría, bueno, podría ser. O sea, intelectuales que tienen interés en hablar con los partidos que forman una, me parece obvio. O sea, intelectuales que vinieron del kirchnerismo y tienen interés en hablar con los partidos que forman una, me parece obvio que hay que hablar, porque además tienen una experiencia de adentro de la cual uno puede enterarse de muchas cosas, aunque sea para enterarse de dónde está uno parado. Hablar con gente que pasó por alguna experiencia desde adentro es interesante para un partido, aun cuando no fuera una cuestión de principio. Para mí es una cuestión de principio hablar con quien propone un diálogo. Bueno, yo de Massa, yo creo que tiene el clásico perfil del demagogo político, el demagogo de derecha, que le dice a una zona de la sociedad, las capas medias y también bajas de la sociedad, aquello que esa sociedad quiere escuchar, no aquellas soluciones que vendrían a terminar con el problema que esa sociedad tiene y expresa, sino aquello que esa sociedad quiere escuchar. Creo que es un demagogo, empezó con las camaritas y mañana inventará otra, pero creo que es el típico demagogo de una ambición insondable. Yo digo, demuestra que el cargo de presidente de la República cotiza bajísimo. Habría que hablar también de la gente que lo rodea, porque un demagogo no consigue necesariamente esa gente. Por el hecho de decir yo voy a convencer como demagogo a los votantes. La gente que lo rodea es gente que perdió dentro del justicialismo y no tiene vuelta atrás. Scioli es un justicialista. Yo no le voy a pedir cédula de identidad ni DNI a Scioli después de pertenecer durante más de 20 años al Partido Justicialista. No, es un justicialista 100%, no es que llegó ayer, lo trajo Menem y se comportó como un político que aguanta. No se comportó como un deportista que aguanta, se comportó como un político que aguanta. Por tanto, supo moverse en ese partido. Yo creo que lo miró a Néstor moviéndose en ese partido, lo miró a Néstor hablando con todos y pegando y hablando y pegando, y él dijo: a mí lo de hablar y pegar no me va a salir, pero lo de hablar solo sí me va a salir. Y entre hablar y además tener un gran presupuesto con los Pimpinela, y ahora un poco más civilizado que los Pimpinela porque lo tiene a Tellerman haciéndole el presupuesto, las cosas de cultura, armó su imagen, a la cual también hay que agregarle que tiene un don de haberse mantenido a través de las décadas, como quizás a pocos políticos argentinos. Un hombre, yo diría, entrañablemente de derecha, populista. Él puede definir dónde se va a colocar el justicialismo, porque una vez que él sea el candidato, él va a definir cómo se va a ubicar el justicialismo, y ahí se alinearán los Pichetto, ahí se alinearán el resto, que fueron menemistas, dualdistas y kirchneristas. O sea, no veo por qué sean cedistas. Ahora, si pierde la interna, esto yo no puedo saber, pierde la interna. Y Macri es, junto con Massa, el que mejor responde a una caracterización de lo político post. No quiero decir post-político, porque a lo mejor es la política de aquí en más. Esa política, yo diría, exterior a los conflictos sociales. Es decir, va a estar buena Buenos Aires, ¿para quién? Para todos. Cosa que, para que Buenos Aires esté buena para todos, Buenos Aires tiene que ser París. Buenos Aires tiene que estar buena en principio para los que no tienen vivienda, en principio para los que no consiguen en los hospitales lo que necesitan. Es decir, va a estar buena Buenos Aires, que es esa concepción extrasocial, y la idea de que se gobierna para la gente, que es otra concepción extrasocial. Esto es importante para nosotros que nos colocamos en la izquierda. No hay política extrasocial. Quien saca a la definición social de la política se coloca a la derecha ideológica. Por eso ese episodio de Macri, en el cual una nenita de una villa se le colocó al lado mientras él hacía un discurso en la campaña anterior, es un episodio de una enorme espontaneidad. Además de que lo haya preparado Durán Barba, lo que preparó Durán Barba, si es que lo preparó, sus asesores de imagen, prepararon algo de una enorme espontaneidad.
uno podría decir, ese episodio de lo extrasocial. Macri no le pareció mal estar subido a una tarima sobre el barrio con una nenita que vivía en ese barrio. Cualquiera de nosotros sentiría vergüenza de eso. Sentiría la diferencia social infinita entre alguien que puede estar diciendo un discurso y una nenita de 8 años que está viviendo en el barrio. Sentiría vergüenza. Y Macri dijo, estaba muy bien, la nena se acercó y a mí me pareció bien que se acercara. No sé si mintió o no, no sé si lo preparó Durán Barba o no. Lo que digo es que su espontaneidad es extrasocial.